Correcto. Buenas tardes, cordial saludo compañeros. Nosotros vamos a realizar el trabajo del profesor Alonso Cortina, doctor Alonso Cortina, conflicto entre ciudadanías y derechos humanos. Para la ponencia vamos a tener la participación del señor Richard Castro, la señorita María Arroyo, el señor Sebastián Aljure y la señorita Mayerly Huet. Iniciamos con nuestra exposición, por favor, compañera. Podemos bajar la diapositiva. Bueno, para este caso vamos a darle inicio en la exposición donde baja una exposición, empezando con lo que es la definición de ciudadano. Richard, colabóranos, por favor, ¿qué podemos definir como ciudadanos? Me permite la compañera Mayerly. ¿Sí? El micrófono, por favor. Ok. Bien. ¿Escuchas? Adelante, compañero Richard, con la definición, por favor. ¿Qué te está escuchando, Richard? Bueno, Mayerly, Richard, vas sincronizando ahí la parte del micrófono. Mayerly, vamos a ver qué tenemos aquí en la definición de ciudadano. Claro, cómo no. Bueno, basándonos principalmente, primeramente, buenos días o buenas tardes, profesor, y a los compañeros también, un saludo. Y pues basándonos en las diapositivas que nos envió el profesor sobre el concepto de ciudadanía y derechos humanos, yo me atrevo a decir que el ciudadano es aquel individuo que ha nacido en un estado, ha nacido en el territorio de un estado, de un país, que además tiene derechos, deberes y participa activamente en la conformación de ese estado. Esa sería básicamente mi corta definición sobre lo que sería un ciudadano. Perfecto, Mayerly, qué bueno. Bien, ahí apoyando a tu teoría, a la temática con respecto a esto, pues vamos a tener en cuenta también tres definiciones en el sentido de ser ciudadano, que sería pues la ciudadanía, ser un ciudadano, y la ciudadanía se obtiene ¿cuándo? Con respeto. ¿Ok? Muy Sebastián. importante, ¿Sí? muy importante, la ciudadanía se obtiene cuando se cumple la mayoría de edad. Ok, sí, claro, la mayoría de edad, eso depende de la región que se cumpla ese tema y por ley a la mayoría de edad, ya que en Colombia actualmente pues es a partir de los 18 años, ¿sí? Mientras que hay otros países como por ejemplo Estados Unidos, pues no se aclara como mayor de edad a los 18, aunque tiene algunos aportes y privilegios, pero la mayoría de edad se alcanza a los 22 años, ¿sí? En ese orden de ideas, los individuos, pues ya cuando conforme la ley en Colombia alcanzan los 18 años de edad, ya pasan a ser mayores de edad. Y también dice la ley de que cuando ya tienen razón propia para ser escuchados, para participar como ciudadanos. Listo, Sebastián, cuéntame. ¿Cómo? No te escuché, compañero. Sebastián, ya Mayerly nos apoyó con una parte de lo que es la ciudadanía, cómo se obtiene. Háblanos ahora sobre la ciudadanía, cómo podemos definir esa palabra de la ciudadanía, aquí con respecto a, a la diapositiva. No, o sea, teniendo en cuenta que desde que nacemos todos somos ciudadanos, pero como dices tú, a partir de los 18 años es que entramos como mayores de edad, ¿sí me entiendes? Sí, bueno. Entonces, así es como hacemos parte de la sociedad mayor. Hey, Para complementar, podemos decir de que la ciudadanía es una construcción cultural, ¿sí? Más que verlo como una característica natural del hombre. Ok, sí, de acuerdo. De acuerdo, también en esa parte es muy importante decir, cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos de eh, el derecho a la disposición en la participación ciudadana,
¿sí? Es como el derecho a la participación ciudadana. Eso lo hacemos referencia a lo que es ya la ciudadanía o el ser ciudadano como tal, ¿ya? Mayerly, discúlpame, tú ibas a decir algo, perdón, María. Sí, claro que sí. Quería aportar a lo que todos estamos comentando, hablando de cómo se puede definir qué es ciudadanía. Y dentro de la información que nos permitió observar el profesor, me quedó algo muy puntual y muy preciso que es acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable. De esta manera muy puntual y concreta podemos definir qué es su ciudadanía. Sí, tal cual es uno de los puntos que doctor Cortina pues tilda en sus instrucciones y como tal tienes toda la prueba y la razón en esa parte. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva con respecto a al taller. Bien, ¿qué identificamos en esta imagen? En esta imagen podemos identificar unos derechos como el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la libre expresión, el derecho a oponerse a sistemas de gobierno por el cual quizás nosotros no podamos estar de acuerdo o no compartamos ciertos ideales. Entonces, es importante resaltar que donde no existe democracia, no pueden existir este tipo de libertades, como la libertad de expresión, la libertad de oposición. Ok, listo, bien, perfecto. Entonces ahí hacemos referencia a nuestra diapositiva también anterior y ya lo llevamos más al caso, al ejemplo, ¿ok? En esta diapositiva, en esta imagen, ¿qué más podemos notar? ¿Qué más podemos apreciar? Compañeros, a mí me gustaría resaltar principalmente que desde mi punto de vista lo que más hace notar, si estamos hablando de un ciudadano, es el derecho y el deber por sobre todo que tiene un ciudadano para con su población o comunidad, que es el derecho a la participación, porque pues resulta que si estamos en una democracia no se conforma simplemente por los líderes o gobernantes, sino básicamente se respalda en los ciudadanos, es decir, que es el ciudadano el punto clave y de partida de lo que sería una democracia, que es en la que estamos actualmente, y es por eso que es tan importante la participación ciudadana, como se puede ver en la imagen, con respecto a un ciudadano. Aprovechando también Gracias. en el contexto en el que nos encontramos en el país, la participación ciudadana activa es necesaria. Como lo dije anteriormente, aprovechando el contexto en el que se encuentra el país actualmente, que estamos en un paro nacional, en donde también ahí yo logro manifestar o logro visualizar más bien que ellos se quieren manifestar con ese derecho que todos tenemos a la libre protesta. Entonces es algo puntual que a través de la imagen podemos captar. Estoy de acuerdo con la compañera María, porque también se puede decir que, o sea, es un espacio entre el diálogo, entre un espacio de diálogo entre la ciudadanía y el Estado, ya que los titulares de un proyecto y la ciudadanía permite y facilita a la ciudadanía intervenir de manera directa en las decisiones públicas. Ok, listo, bien, perfecto. Las definiciones han sido muy válidas, son tal cual y tácitas como la vemos allí, pero también yo aportaría, o mi aporte va a que si se dan cuenta, más que todo hace referencia a la parte de los jóvenes, ¿sí? Es un punto de apoyo por el cual se puede generar y enseñar a partir de ahí lo que es la participación ciudadana. Recordemos de que habíamos hablado de que la participación de la ciudadanía es la participación ciudadana en una sociedad. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar allí es la participación de nuestros jóvenes, nuestra formación, que lo que estamos haciendo con ellos para hacer su participación ciudadana. Bien, gracias. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bien, en este caso vamos a hablar ya de lo que es el ciudadano como construcción cultural y democrática. Bien, aquí en la parte de la construcción va con el contexto histórico, jurídico, social, político y cultural de nuestra sociedad. ¿Ya? Ahora,
cuando ya hace parte de la construcción ciudadana democrática, qué puntos va a reflejar en esta parte. ¿Ya? Mayerly. Bueno, yo creería que cuando nos hablan a nosotros acá de una construcción cultural de lo que es un ciudadano, yo creo que nos podemos venir al caso de que, pues, como dijo uno de nuestros compañeros hace poco, el ciudadano no es una característica innata en el ser humano. Ser ciudadano no es algo con lo que tú directamente naces, sino que fue una construcción históricamente que se viene dando a partir de lo que es la fase que se da entre la caída de los regímenes en los que no se daba, por ejemplo, una importancia a la población como tal, como serían las monarquías antiguas, sino que ya se comienza a dar importancia a lo que es la población, y yo creía que se comienza este proceso de construcción cultural del ciudadano, pues como lo dice la historia, en los inicios de la sociedad romana, cuando ya se constituye el ciudadano como el hombre mayor de cierta edad y libre era un ciudadano. Entonces, a eso nos referimos con una construcción que viene construyendo de forma cultural. Es una relación innata con la que haya nacido el ser humano, y no es como que desde el inicio del ser humano se dio la ciudadanía. Es una construcción que se ha dado a medida del paso del tiempo y que ha evolucionado con respecto a la construcción de los distintos gobiernos. Dale. Bien. Disculpa, Jorge. Sí. Cuando nosotros hablamos del ciudadano como construcción cultural y democrático, debemos de tener en cuenta unos sucesos históricos, por ejemplo, como lo era la polis griega. Ahí no todo el mundo tenía la dicha de ser catado como ciudadano. Habría que cumplir con ciertos requisitos para poder darles ese estatus, para poder participar en la política. Hoy en día, pues gracias a todos los tratados y a todas las construcciones que se han dado, cualquiera persona, el requisito que hablamos ahorita era de 18 o 22 años de edad. Entonces ahí vemos la transformación y a la vez la construcción que viene teniendo el ciudadano y la perspectiva que le vamos dando a nivel mundial. Ok, bien. Se va. Bueno, cuando hablamos de el ciudadano como construcción cultural o democrática, se refiere a las distintas costumbres y acciones que realizan estos dentro de una comunidad, ¿sí me entiendes? Haciendo referencia y dando gran sentido de pertenencia a la ciudad donde pertenecen. Es como su representación. Okay. Dale. María. Bueno, aportando a los maravillosos comentarios que han hecho mis dos anteriores compañeros, siento que el ciudadano como construcción cultural es aquel individuo que se sitúa en un estado-nación y que a partir del tiempo, en ese proceso de su edad, hasta cumplir esa edad establecida por la nación, sigue siendo para mí, bueno, un individuo. Ya luego de esto sí se puede considerar ciudadano y puede participar activamente en lo que es este juego de la democracia, de la política. Entonces es importante este proceso, no hay que desmeritarlo. Es importante que nosotros nos eduquemos y que en nuestro país, desde la edad de 13, 14 años, a los niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, se les hable mucho más de este tema. Es importante que desde las escuelas, siento que la educación es la base de todo. Entonces siento que desde las escuelas se debe hacer esta construcción cultural y democrática. Enseñar que democracia no es solamente salir a votar, enseñar que la democracia va mucho más allá y así generar nuevas generaciones. Okay. Acabas de tocar un punto importante con la parte cultural democrática, donde en la ciudadanía, sin la noción de la participación de la parte democrática, sería un término vacío. Es decir, que ya teniendo en cuenta, por ser ciudadanos, tenemos derecho o hay derechos para poder elegir o ser elegidos o ser elegidos en esta parte. Ahí en la agrupación de los ciudadanos trae como resultado en la sociedad civil. ¿Ok? Entonces, bien, ya hemos definido esa parte, teniendo en cuenta las diapositivas que estamos trabajando en estos momentos, pues hacemos referencia en cada uno de los dibujos que allí aparecen. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, hay algo trascendental en la historia. Hay algo trascendental en la historia que nos habla y hemos llegado a esta diapositiva. Esta diapositiva, en su parte central, vamos a definirla como cómo llegamos al ciudadano o cómo llegamos a ser ciudadanos. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer el aporte, pues como tal. Iniciamos desde la cultura romana, donde se hace, donde se crea lo que es las leyes, las normas como tal, cómo es lo que se va a regular la conducta del hombre por medio de normas, ¿sí? Entonces ya una vez teniendo en cuenta la parte de las normas de la monarquía, después sigue el clero, después siguen los feudales, pues los burgueses, pero entonces todo eso va generando una cadena durante el tiempo, desde el Imperio Romano. Una vez ya pasa hacia el lado derecho, en manecillas del reloj, está algo trascendental que habla sobre la Revolución Francesa. ¿Qué sucede en esos acontecimientos? ¿Qué puede pasar ahí? Según la historia, ¿qué nos puede decir ahí? ¿Quién me ayuda con esta parte? Bueno, compañero, a mí me gustaría resaltar en esta parte, si hablamos de historia y de la construcción de cómo llegamos al ciudadano, yo creería, bueno, siguiendo la línea de lo que usted ha hablado, y es la emancipación del hombre y de la persona. Digo del hombre para generalizar, hombre y mujer, todo individuo del momento, pero esa emancipación que se da en todas esas revoluciones, porque todas esas revoluciones, tanto la francesa como la estadounidense, que es la que vemos aquí representada, pues fueron por derechos que reclamaban los individuos que en ese momento no se sentían con esta caracterización de ciudadanos. Y yo creo que esa emancipación fue lo que nos llevó a esas revoluciones y esas revoluciones nos llevaron a la característica de ciudadanos o a los derechos de ciudadanos que tenemos el día de hoy. Ok, derechos del ciudadano, bien. Exacto. Okay, Disculpa, Jorge, complementándolo de la compañera Ayerly, estas revoluciones son las que conllevan y dan sentido al concepto de ciudadanía. Ya ahí nosotros empezamos a hablar de derechos y también empezamos a hablar de igualdad entre los hombres. ¿Sí? sí. Ya nosotros somos iguales ante la Constitución Uh-huh. y no existe ninguna diferencia eh, con respecto a la parte constitucional entre un hombre y otro, independientemente de su raza, de su creencia, de su religión, etcétera. Sí, claro, total. Ahí hay una parte donde hablamos de la Revolución Francesa, que es como donde se desprende como tal ya hacia la norma de que decirle, bueno, listo, ya el pueblo podemos elegir y también ser elegidos. Podemos elegir nuestros gobernantes, ¿sí? Nuestros gobernantes tienen que regirse a ciertas políticas para su gobierno y para que nosotros tengamos como tal, pues, el derecho de poder ser libres, pero entre comillas, sino darles ese poder a ellos para que nos representen a nosotros, ¿sí? Pero hacia el lado izquierdo, aunque todas las flechas apuntan hacia el centro, es cómo llegamos a ser ciudadanos, hay algo interesante que tú acabas de tocar, Richard, que trata sobre la bandera de los Estados Unidos. ¿Qué pasa allí? Vamos a ver qué pasaría allí en esa parte. Compañero, discúlpeme acá que me atraso un poquito, pero antes de pasar a Sí, Estados Unidos, a mí me gustaría que antes de todo resaltáramos pues, la importancia de la Revolución Francesa en esa construcción del ciudadano, porque recordemos que los valores que tenemos nosotros ahora como ciudadanos, que serían los derechos fundamentales o derechos humanos, fueron firmados por allá en las décadas del 1800, precisamente gracias a esa revolución, que fue la que nos dio a nosotros la característica importante de ciudadano, y que además esa construcción de ciudadanos, yo creería que puede construirse de forma moderna a partir de lo que sería la teoría del contrato social. Y ese contrato social también viene partiendo de estas épocas de la Revolución Francesa. Yo creería que la modernización de la ciudadanía, como la conocemos hoy, llegamos principalmente gracias a esa revolución. Exactamente, sí, acompañando lo que dice la compañera Mayeli, es importante el paso de la Revolución Francesa en medio de la historia para llegar a esto que llamamos hoy en día ciudadano. Recordemos también el paso de cómo se dio esta primera degeneración de derechos fundamentales,
Luego del paso de la Revolución Francesa, se dio esta primera generación de derechos fundamentales a través del Declarado Universal de Derechos Universales que se hizo, como dice la compañera, en la década de 1800. Es importante y hace un hito clave en la historia esta revolución. ¿Me escuchan, Sebastián? Sí, sí, claro. No, y yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen las compañeras de las revoluciones, es que, o sea, por medio de ellas es que somos ciudadanos, ahí se da la igualdad entre unos con otros. Ok, listo, perfecto. Entonces tengamos en cuenta esa parte muy bien, Mayer, pues todo lo que hemos dicho con la Revolución Francesa y pasando hacia lo que es ya la parte de Estados Unidos. ¿Cómo influye esa nación con nuestra Carta Magna en Colombia? A partir de ahí se crea la Constitución en los Estados Unidos, crean una Carta Magna donde ponen las normas y leyes para los pueblos y los estados de los Estados Unidos, pues de ese país, y ya tomamos esa representación a nuestro país con una Carta Magna de la Constitución, ¿sí? Entonces, donde se recuperaron los sentidos ingleses, pues en la participación de pequeñas comunidades políticas en la construcción de un gran Estado. Eso hace parte y por eso es la representación gráfica de los Estados Unidos, cómo influyó en la construcción de la constitución política colombiana. Han habido ya varias formas de constitución, varias actualizaciones de la constitución. La última y más reciente que al momento que rige es la constitución de 1991 colombiana y hace parte pues, de la historia como tal, para nuestro texto. ¿Bien? Compañera, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva? María. María. Sí, claro, la Bien. diapositiva. Sí, por favor. Listo. Adelante, compañero. Gracias. Ahora vamos a tratar el tema de la libertad, igualdad, democracia y democracia. ¿Okay? En esta, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta diapositiva? Entre la igualdad, entre la libertad, igualdad y democracia. Bien. Lo que vamos a interpretar ahora mismo, pues teniendo en cuenta las bases con las que desarrollamos la diapositiva, vamos en la primera imagen donde vamos a encontrar una cara y el continente americano, es de que de acuerdo a la ley, y bueno, la ley y las leyes de los derechos humanos, que ya vamos a entrar, ya nos vamos a empezar a adentrar en la parte de los derechos humanos, es que todas las personas nacemos iguales ante la ley. ¿Okay? Entonces, por eso es que vamos a tomar el punto de igualdad, libertad. Libertad es que también vamos a ser libres ante la ley. Y democracia es lo que ya se ha venido trabajando con respecto a lo que es elegir y ser elegido y tener voz y voto en la sociedad. ¿Sí? ¿Me puede por favor allí ilustrar en la segunda imagen alguien y en la tercera imagen? Bueno, me encantaría valorar esta, por ejemplo, en la tercera imagen principalmente, y es cuando hablamos de libertad e igualdad. Libertad e igualdad. Creo que ahí se precisa perfectamente porque vemos que las constituciones que se vinieron dando, por ejemplo, en el continente americano, las primeras constituciones tenían demasiada exclusión, no inclusión, que es lo que se quiere. A partir de la Constitución de 1991, como nosotros sabemos, es que se comienza a hablar de igualdad territorial, igualdad en los ciudadanos. Todos los colombianos somos ciudadanos colombianos, pero en las constituciones anteriores a la del 91 no se habían ratificado los derechos, por ejemplo, de los pueblos étnicos que conforman este país multicultural, y a eso nos referimos cuando hablamos de una igualdad y una democracia. Y me parece importante en términos de hablar de un ciudadano no excluir a ningún tipo de población que se halle
incluido en el territorio de dicho Estado. Para eso somos un territorio constituido como constitucional y democrático, valga la redundancia. Un Estado de Derecho. Exacto. Para complementar, me gustaría hacer un aporte. Bueno, aquí en las imágenes que estamos viendo, vemos los mecanismos de participación, como bien lo decía el señor Jorge Correa, de elegir y ser elegido. Si nos enfocamos en la imagen, las personas levantan la mano, es decir, quieren participar, quieren hacerse sentir. Y con la imagen que está en la parte inferior, de la parte derecha, nos muestra es decir, que Colombia es un país pluriétnico y a la vez multicultural. Si nos vamos al sistema del derecho, podemos darnos cuenta de que aquí existe un pluralismo, el cual es jurídico, se ve manifestado con respecto a la impartición de justicia. Por lo menos en los grupos indígenas vemos que existen los mamas, que son impartidores de justicia, y nuestra constitución le da esa posibilidad de que ellos juzguen a sus ciudadanos, a pesar de que no son personas que están capacitadas institucionalmente. Sin embargo, nuestra constitución lo reconoce. También lo podemos ligar al tema religioso. El pluralismo jurídico se puede ver reflejado con relación a un matrimonio. El que quiere casarse por la religión adventista, por los católicos, etcétera, lo puede hacer. Entonces, ahí vemos cómo nosotros con la Constitución de 1991 hemos ganado bastante cancha. Con respecto a la democracia, podemos ver que la democracia no solo encierra el elegir y ser elegido, la democracia también encierra, es decir, el respeto por la diferencia de las demás personas, en su opinión No, sí, total. en su aspecto que piense cada quien de su manera. Ok. Bien. Entre esas instrucciones también está la cultura política democrática. ¿Ya? En las culturas políticas. Listo, estamos nuevamente. Adelante, compañero Jorge. Bueno, muchas gracias, María. Cordial saludo nuevamente para todos. Por favor, pasamos ya a la siguiente diapositiva. Bien, dentro de lo que estábamos hablando y habíamos hablado anteriormente, pues hemos tomado y enfatizado el tema de la Revolución Francesa. ¿Sí? Esta parte, pues ya hacemos pues referencia o hincapié en lo que es las normatizaciones, los derechos y todo este llamado a la libertad e igualdad con la Revolución Francesa, ¿listo? Ahora con la democracia, ¿sí? Con la cultura política democrática, ya para saber elegir y ser elegido. Ojo, el eje ciudadano en la Revolución Francesa se va a dar de nuevo en un nuevo tipo de sujeto público, como tal, en un sujeto público en las inmediaciones de tales en la Revolución Francesa. En una parte de comunidad política organizada. Sería en la modernización del concepto de ciudadanía después de la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Alguien me podría comentar qué más podemos hablar de aquí de la Revolución Francesa? Bueno, claro que sí. Aportando a esto, tenemos como algo muy puntual, que esta revolución fue la responsable de dar la carta de naturaleza del concepto de ciudadano. Posteriormente, habló también de derechos de todos los hombres y comentó también que la participación en comunidades políticas no se debe dentro de esta permitir una exclusión, algo que posteriormente, anteriormente, disculpen, comentaba también la compañera Mayerlis, en donde ya a partir en nuestra nación, a partir de la Constitución de 1991, ya hablamos de inclusión y no de exclusión. Compañeros, es importante pues que aquí, bueno, el tema principal del que nos estamos refiriendo, que yo creo que ya estamos entrando en materia, es los derechos humanos versus la ciudadanía. El problema que planteó el profe entre si los derechos humanos deberían abordar a todos o
hecho de ser ciudadano te da unos privilegios que sobrepasan a los derechos firmados, los derechos humanos firmados pues por la ONU en 1800 y pico, y tratado del que Colombia también hace parte. Entonces, importante resaltar la parte de que es Colombia uno de los países firmantes de la mayoría de los tratados internacionales que hablan de los derechos humanos y del derecho ciudadano. Es importante resaltar también que los derechos humanos deben ir por encima de cualquier otro, porque si nos vamos directamente ya a lo que sería la teoría del derecho positivo, sabemos que los firmados internacionales, los derechos humanos van al nivel de lo que hace parte de una constitución política en un país. Sí, deben de ir como en armonía con las constituciones, ¿sí? Es más que todo hacia la armonización de esas constituciones con los derechos internacionales, en este caso, lo que hace parte de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, ¿sí? Bien. Bueno, yo quiero hacer una pequeña Sí, intervención aquí, Jorge. Es que, sí, Richard. bueno, nosotros analizando la elaboración de las constituciones, nosotros nos ponemos a pensar, la constitución soporta todo, ¿cierto? Todo lo que uno agregue al texto, ella lo va a soportar. Ok. Pero en la práctica a veces se hace bastante difícil a los países soportar esos tratados, ¿sí? A veces quizás la economía de los países no está diseñada, y por lo menos traigo a colación lo que está pasando en Colombia. Nuestra constitución dice que los ciudadanos que vienen de afuera tienen los mismos derechos que los connacionales, ¿sí? Pero es bastante complejo cuando de pronto el país no se encuentra con una solvencia económica para soportar todo, darle a todos este tipo de derechos que se plasman en nuestra constitución. Entonces ahí es como que sembrando una pequeña duda o haciendo un pequeño análisis. Ok. Sí, Bien. compañero, yo también pienso lo mismo. Hay contradicciones entre estas. Ya. A veces hasta el mismo mandato, ¿cómo les explico? Se contradice. La Constitución dice una cosa y hacen otra. Como dice usted, dicen que los extranjeros tienen el mismo trato de nosotros los residentes y a veces el país no soporta un trato igual. A veces se les prioriza hasta a ellos primero que nosotros. Con respecto a lo que menciona Sebastián, pues eso yo diría que hace parte de la cultura interna de los individuos. Eso cultura que se le inculca al ciudadano de determinado país, determinada nación o determinado estado. Pero si nos vamos a lo que debe ser, que es lo que representa el derecho, pues debe ser que los extranjeros y los connacionales tengan los mismos derechos, y eso es a lo que nos referimos hoy. Esto es un deber de la Constitución, un deber del Estado, pero entonces, ¿cómo el Estado afronta este deber? Ok, sí, claro, de acuerdo, tal cual. Bueno, ya como nos vamos dando cuenta, ya nos vamos adentrando un poco más hacia los derechos humanos, que es la finalidad del tema como tal. Siguiente diapositiva, por favor, María. Bien, aquí en esta diapositiva nos vamos a dar cuenta de que ya nos hemos venido entrando con el tema de los derechos humanos y ya para llegar a este punto, ¿ok? Este punto es crucial dentro de las exposiciones porque vamos a definir la situación con derechos humanos, ¿sí? Hablamos de que es una sociedad, ¿sí? En una sociedad democrática está conformada o formada por ya ciudadanos que poseen derechos humanos. Ahora, en armonía con las constituciones, tienen que basarse en ese nivel casi igual con los derechos internacionales. En este caso vamos a tener los derechos humanos, que a un nivel internacional, donde está el derecho humano, derecho internacional humanitario. Existe, en este momento no recuerdo la otra, pero como tal hace referencia a la CPI. CPI es la Corte Penal Internacional, es la que regula de que la norma se cumpla, la norma de derechos humanos se cumplan a nivel internacional.
tomamos un ejemplo de hoy en día de que un senador de la República hace unas denuncias a la CPI, que es la Corte Internacional, Corte Penal Internacional de los Derechos Humanos, para poder dar una voz de auxilio con respecto al tema de las protestas y todo esto que se está dando actualmente en Colombia, ya donde en las protestas pacíficas se ha mantenido pacífica como tal y ya los actos vandálicos, pues constitucionalmente las autoridades han defendido pues la Constitución, ¿sí? Eso ya es de manera o eje académico en la parte de los derechos humanos aquí en esta grabación. ¿Qué más podemos hablar del tema de los derechos humanos? Bueno, Jorge, excelente tu comentario al decir que la sociedad democrática está conformada por ciudadanos, los cuales a su vez poseen unos derechos, y no está de más aclarar las tres generaciones de los derechos humanos. La primera, que es la civil y política; la segunda es la generación que es de la parte económica; y la tercera generación, la que hace referencia a los derechos de la paz. Ok, sí, claro, importante las tres generaciones de los temas de derechos humanos, ¿ok? ¿Qué más podemos hablar de los derechos humanos? ¿Quién nos da los derechos humanos? Sí. Compañeros, creo que sería bueno también hacer como una definición de qué exactamente son los derechos humanos, y los derechos humanos, entonces, siguiendo el hilo, serían unos derechos y deberes estipulados que tienen todos los seres humanos por individuo y desde su nacimiento, que no pueden ser vulnerados ni pueden ir por sobre ningún otro deber o derecho. Ok, eso hace parte de los derechos humanos. Sí, de acuerdo con la compañera, ya que estas o estos son condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización, o una consecuencia que subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas. Aportando seguidamente a lo que comentan los compañeros, podemos también definir derechos humanos como esa garantía de vida digna que debe de existir para todas aquellas personas o todos aquellos individuos. Son también esos bienes primarios que poseemos simplemente por llevar la condición de humanos. Y es esa relación también integrada que tenemos con la sociedad. Básicamente es eso. Sí. Bien, aquí en este tema los aportes han sido muy válidos, pues ahí hacemos referencia con una foto que habla de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, ya se iban a juzgar los nazis, pero no los regulares, sino ya lo que es las cabezas visibles, los que tomaron las decisiones para hacer todo ese tipo de atrocidades durante la Segunda Guerra. Ahí, a partir de ahí es que vamos a desprender los derechos humanos en la humanidad, valga esa redundancia ahí. Esto, compañera, siguiente diapositiva, por favor. Importante que hace parte de los derechos humanos, vamos a hacer referencia a lo que es la vida digna, ¿sí? En esta vida digna vamos a marcar todo el eje normativo como tal en los derechos fundamentales de las personas en la Constitución colombiana, que vamos a tener en estos momentos pues trabajando eh, en nuestra materia, ¿listo? Bien. ¿Qué más podemos decir sobre las garantías de la vida digna en los derechos humanos? Compañeros, importantes, y desde mi punto de vista, para hablar de derechos humanos principalmente se tiene que hablar de vida digna, porque pues al fin y al cabo ese es el fin que tiene un derecho para un ciudadano, que le permita conservar una vida digna, íntegra, física, mental y emocionalmente. Ok, bien, Mayerly. La importancia parte de ahí. Sí. Y que nos permita gozar de aquellas libertades y facultades que nos dan los derechos humanos. De acuerdo, de acuerdo. Garantías de la vida digna. Bien, en esta vamos, la quisimos hacer como una especie de
de énfasis en los derechos humanos, pero seguimos hablando de derechos humanos. Siguiente diapositiva. Ok, ciudadanía y derechos humanos. El tema de la ciudadanía y derechos humanos ya vienen enfatizados y prácticamente como agarrados de mano en esa parte. Se dan los mayores niveles de la democracia los sistemas políticos, en los sistemas políticos que vamos a tener en cuenta, regidos en un Estado, en una nación. ¿Para qué? Para hacer esa balanza y ese equilibrio entre la ciudadanía y los derechos humanos. ¿Sí? ¿En qué conceptos podemos estar basándonos con esta diapositiva? Compañeros, si me permiten, desde mi punto de vista, yo creería que si vamos a contraponer el peso de los derechos de un ciudadano contra el peso de los derechos de un ser humano, por ser derechos humanos, valga la redundancia, desde mi punto de vista muy personal, yo creería que lo que debe sobreponerse aquí es, ante los deseos o no del ciudadano o del Estado, son los derechos humanos los que deben sobreponerse, porque desde mi punto de vista pesa más la vida digna de un ser humano que los derechos por caprichos que pueda tener un individuo a raíz de su cultura de apropiación de un país. Entonces, desde mi punto de vista, no puede pesar más los derechos de un ciudadano a los derechos de un ser humano simplemente por el hecho de ser humano, porque de ahí parte el derecho fundamental de la igualdad. El derecho fundamental de la igualdad a nivel internacional. Listo, perfecto. Esto también te da una relación estrecha, o se puede decir que podemos hacer una relación estrecha entre el sistema político y el ciudadano. ¿Ok? Bien, Claro que ¿qué sí, más? yo creo que ya llegamos a este punto de las diapositivas o a este punto de la presentación muy puntual en donde todo lo anteriormente dicho de ciudadano, de cuándo se obtiene, todas esas cosas puntuales que hemos dicho ya se entrelazan y llegamos a este punto en donde se toma ciudadanía y derechos humanos, que son los dos temas bases. Y es aquí donde podemos Ok. ver la importancia de ambos. Bueno, Jorge, también ya para finalizar con esta diapositiva, también la imagen nos muestra hay un consenso como a nivel mundial, ¿sí? Las cuales también da ese reconocimiento ante las diferencias de las personas. Ok, listo, da el reconocimiento de las personas. Bien, eso va a igualar a los derechos humanos. Bien, aquí vamos a la siguiente diapositiva. Va a ser la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable. Esta parte ya va lo que es la ciudadanía hacia la globalización. Pero vamos a hablar más que todo en la acción autorregulada, inclusiva y pacífica como tal. ¿Sí? Bueno, perdón, pacífica y responsable. Y responsable. Bien. Hablamos y decimos de que son en los ciudadanos va a estar limitado, representados por un gobierno, y es lo que vamos a definir como democracia, y más democracia y solidaridad para el pueblo, para la gente, para las personas, para llevar a una libertad constitucional. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar acá? Bueno, Bueno, perdón, adelante compañera. adelante. No, no te preocupes, adelante. Dale, María, dale. Bueno, cuando hablamos de acción autorregulada, inclusiva y pacífica, hacemos referencia, como lo dijo el compañero, a esta definición clara y puntual que nos ofrece de ciudadano. Pero también decimos que el ciudadano, cuando entra en esta acción, cuando hablamos de autorregulada, es algo hecho por él mismo, propio, pacífico, responsable. Cuando hablamos de responsable en este ítem, ya tenemos en cuenta que entra en juego lo de cuándo se obtiene esta ciudadanía. Cuando la persona, luego de pasar de ese proceso, traigo a colación todo lo que veníamos hablando anteriormente, el proceso de construcción democrática cultural. Ya luego del ciudadano pasar por este proceso, llega a un punto en donde la obtiene y hace de esta una acción autorregulada, pero a la vez responsable, en donde él entra
a jugar en todo este juego de valga la redundancia, de la sociedad, en donde él tiene que llevar una disposición para participar en esto que llamamos comunidad. Porque no olvidemos, estamos dentro de una comunidad. Adelante, compañera Mayerlis. Sí, dale, Mayerly. Bueno, yo quería hacer una alusión a que si hablamos de una participación inclusiva y responsable desde el punto de vista de un ciudadano, se tiene que tener en cuenta que este ciudadano, si va a ser inclusivo y responsable, debe respetar, por decirlo así, los derechos de participación que tienen otras personas a pesar de no tener su misma ciudadanía. O por decirlo de otra forma, si vamos a hablar de una participación inclusiva, responsable y pacífica de un ciudadano, debemos tener en cuenta que este ciudadano debe tener la cultura para aceptar la igualdad y la equidad que devenga de fuera de lo que él considera nacional. Ok, listo, sí, bien. Ahí con esa parte, pues ahí me estaba escribiendo al Jure que estaba un poquito malo de audio, pero ahí alcanzó a escribir que hacía referencia a la autorregulada, pero inclusiva para todas las partes, todo el diseño como tal de la estructura de las normas del ser humano, ¿sí? Sebastián, ¿me estás escuchando? Bien, Sebastián está ahí, está un poquito malo en el audio, aunque estamos ahí chateando por el texto, pero él me hablaba como la regulación como tal entre la autocorregida, autorregulada y la responsabilidad de manera pacífica de la norma ante la sociedad y el ser humano, ¿sí? Bien, Sebastián, entonces estamos ahí pendientes para la próxima. Me escribes ahí por el chat o lo vamos a que tú hagas la participación por el audio, ¿listo? Entonces, siguiente diapositiva, María, por favor. Ok. Importante esta diapositiva. Ya hablamos de lo que es el rol ciudadano en el desarrollo de identidad y pertenencia. El ciudadano, tengas en cuenta de que el ciudadano para definirse como ciudadano vamos a tener lo que es el patriotismo, la identidad o el sentido de pertenencia que tenga con la nación con la cual él nació como tal. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hablar ya de lo que es yo como ciudadano, yo como Jorge Correa, ciudadano colombiano, o como nosotros aquí presentes somos ciudadanos de Colombia, ¿ya? Y cómo vamos a interpretar y a reponer esa parte de la ciudadanía. Bueno, claro que sí, compañero. Ya cuando llegamos a esta instancia del rol ciudadano y desarrollo de identidad y pertenencia, tenemos que hacer clave y un énfasis es que no simplemente llego a esta etapa de ciudadano, cumplo la mayoría de edad, pero ya yo también llevo consigo responsabilidades en las cuales yo debo hacerme responsable, valga la redundancia, de esas decisiones propias que voy a tomar ya a partir como ciudadano, de las cuales voy a participar. Y también llevar presente que no hay democracia sin ciudadanos, pero recordar que estos ciudadanos tienen sus responsabilidades y aquellos deberes que deben de cumplir. Otro aspecto importante, compañeros, que pienso que está enmarcado en el rol ciudadano o sea, es la participación democrática. Como nos decía el doctor, que cuando nosotros creemos que participar en la democracia es llegar a las urnas, votar, y que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, y lo hacen bien, pues los aplaudimos, y si los hacen mal, pues los criticamos. Lastimosamente, esa es la democracia aquí en Colombia. El doctor Alonso Cortina nos mostró un texto donde dice que nosotros debemos de tener activo ese rol ciudadano. Como lo manifestaba Jorge ahorita, yo como ciudadano, ¿qué le aporto a mi nación, a mi comunidad? Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a abandonar esos procesos. Tenemos que tomarnos la vocería, ser líderes
y hacerle el acompañamiento respectivo a las entidades y verificar en qué podemos ayudar a la formación de nuestra sociedad. O en este caso, empecemos por lo pequeño, por la comunidad. Bueno, ahí alcancé a escuchar un poco de lo que dice el compañero Richard y es cierto. Nosotros mantenemos un concepto de democracia muy, digamos que muy mediocre. Como dice él, debemos buscar para hacer un cambio desde nosotros mismos, tener en cuenta las distintas actividades que podemos realizar y ayudar a cambiar las mentalidades de los demás, pero debemos empezar por nosotros. Ok, ok, de acuerdo ahí en esa parte, ya que tocas del uno mismo, pues yo como con relación a mi participación ciudadana, qué es lo que voy a aportar al país, qué es lo que voy a aportar a la ciudad. María, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí el desarrollo ciudadano a partir de la dignidad humana. Muy diciente la imagen como tal, muy diciente la imagen como tal de la participación ciudadana, pues a partir de la dignidad humana. Creo que vamos siendo claros con esta parte en los derechos humanos y la participación ciudadana con respecto a nuestra sociedad y actualmente como estamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro que sí, Con, re- claro que sí. con respecto a esta imagen, yo quisiera recordar que pues la razón por la que la escogimos es porque representa claramente lo que la dignidad humana significa. La razón por la que nosotros adquirimos derechos integrales, primordiales y fundamentales como son los derechos humanos fue por el desligue de el yugo por el que se tenía el régimen del pueblo por las personas que lo gobernaban. Entonces, a partir de esta emancipación de las personas gobernadas, es que se comienza a dar los primeros pasos a lo que serían derechos humanos que representan la dignidad humana. Entonces, que esa persona que está en esa imagen se ponga de pie y que hagan los dos que están encima de ellos, pues es lo que se representa, es lo que representa la emancipación del ciudadano y el desligue de lo que comenzaría a ser un desarrollo de una dignidad humana. Ok, listo, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, Richard, bueno, en esta parte de los ciudadanos y globalización, ¿qué podemos diferir de esta imagen? Mayerly. Disculpen, he estado teniendo problemas con la camarita y se me mueve Listo. desde el teléfono. Okay. Bueno, Con esto yo solamente quisiera resaltar una cosa, y es que la globalización ha acabado con parte de la cultura mundial, porque entonces el tema de un individuo es igual se viene a confundir con que todos los individuos deben seguir una misma línea de culturalización o un mismo estatus, o principalmente individualiza a las personas, pero lo primordial es que le quita lo que les hace diferentes, que no es malo. Entonces, no confundamos el tema de la individualidad y la igualdad con el desligue de las culturas y la pertenencia que puede desarrollar un ciudadano. Dale, bien. Bueno, siento que esto aporto y lo hago entrelazando lo que habíamos hablado anteriormente del rol del ciudadano, en donde abajo había una frase muy puntual que decía desarrollo de identidad y pertenencia. Nosotros como ciudadanos tenemos que llevar un claro sentido de pertenencia y un desarrollo de una identidad. Es ahí donde abrimos paso a las identidades políticas que podemos tomar dentro de un Estado-nación. Y luego cuando nos topamos esto con ciudadanos y globalización, vemos que la globalización da un discurso de uniformidad, pero la de ciudadanos da un discurso o más bien una representación de limitación porque son representados por Estados-nación en donde yo quizás no puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo o manejando el gobierno actual de mi país, pero estoy siendo representada por él. bueno, compañero Jorge, podremos Sí. ver de que la globalización es vista como una unidad entre comillas, ¿sí? Pero esto tiene sus aspectos también negativos porque esto puede atentar contra
la identidad cultural de los ciudadanos, en donde, por decirlo así, priman las más fuertes y desaparecen las menos fuertes. Bueno, hay que rescatar de la globalización de que se, se copian modelos de participación ciudadana, los cuales muchas veces son adoptados por diferentes países. Ok, ok, ok. Bueno, listo, está bien. Bien, entonces ya para resumir esa, ya acabamos como la ciudadanía y la posmodernidad o la globalización. Perfecto. Ya esta es la última, no, todavía. Pero bueno, entre los derechos humanos versus la soberanía estatal, que vamos a definir como tal. Ahí en la representación gráfica como tal lo estamos viendo entre la población en la pantalla y en un celular, pues el pueblo en un solo puño unido. ¿Sí? Entonces hablamos de que son como nuevas modalidades institucionales teniendo en cuenta o basándonos en la globalización que ya lo hablamos anteriormente y con la posmodernidad, estableciéndose entre los derechos humanos y la soberanía de una nación. ¿Sí? ¿Qué más podríamos definir en esta parte? Bien. Entonces, Compañero, sí, bueno, disculpe, solamente para hacer una rápida intervención, yo creería, pues como ya lo resalté antes, que los derechos humanos van por encima incluso de la soberanía no directamente de un Estado, pero sí de la soberanía del gobierno en turno, porque resulta y pasa que no se puede sobreponer la gobernabilidad a lo que ya está estipulado en una constitución, por ejemplo, o en un tratado que si se firmó fue por lo mismo, para proteger a los ciudadanos de pronto los percances que puedan darse en cuestiones estatales. Claro ok, que sí. Son dos conceptos que van como en contravía. Uno defiende totalmente lo que suceda o lo que le pase a los ciudadanos, mientras el otro ya es meramente dentro de ese Estado-nación. Y como lo comentaba la compañera, los derechos humanos en todos los tratados, decretos, defienden así, al 100% estos derechos que obtenemos simplemente por la condición de humanos, mientras el otro ya es meramente dentro de nuestro estado. perfecto. Bien. Ya por último y no menos importante, algo bien álgido como está aquí, que es el reto de la migración humana frente a los derechos humanos. Mi posición es que como el Estado que se encuentre bajo las normas o la regulación de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, es obligación atender una migración, ya sea por desplazamiento o X o Y motivo, pero la comunidad internacional debe también ayudar o a reponer esas migraciones como tal hacia el Estado que está prestando el servicio, está prestando la ayuda, ¿sí? Porque no es responsabilidad de ese Estado la migración, sino del Estado que le está sacando básicamente. Por eso es que es mi posición como tal estudiante aquí en la materia, de que la comunidad internacional pueda intervenir. No se escucha algunas opiniones. Bueno, mi opinión personal acerca de este tema también, bueno, como ya les dije, es opinión personal y yo creería que pues ciertamente no es un Estado el que debe hacerse cargo de una situación que atañe directamente a la comunidad internacional, porque como dijo Jorge, pues es responsabilidad del Estado de donde migran, no del Estado al que migraron. Pero principalmente creo, como ya dije antes, que ninguna responsabilidad ciudadana puede pasar por encima de los derechos de una persona por simple hecho de ser un individuo. Entonces creería yo que no es obligación del Estado directamente acoger a las personas migrantes, pero pongámoslos como un deber o un derecho para con respecto a estas personas que vienen saliendo de su país y que necesitan atención humanitaria integral y urgente. Bueno, en Es esta parte, totalmente, dale, Sebastián. es totalmente claro lo que acaba de decir la compañera Mayerlis. Un vivo ejemplo puede ser cuando los venezolanos entraron a Colombia, se les brindó la mano,
el presidente pues los ayudó, el Estado y el presidente los ayudaron bastante, los acogieron, fueron respetados sus derechos, incluso hay muchas convocatorias de estudio donde dice que si eres venezolano, te bastaría con solamente mostrar tu identificación para poder ingresar. Entonces ahí se le están respetando también sus derechos. Sí, compañero, así es. Lo que hacía referencia Jorge es de que por lo menos el reto migratorio, cuando se entra, por ejemplo, a un país como Colombia, el ejemplo que usted acaba de puntualizar, debemos de tener en cuenta lo que dice el estudio, como si hubiera un apoyo de unas entidades internacionales que también apoyen en el músculo financiero, porque esto, sin embargo, esto también trae una decadencia económica y una gran responsabilidad para un país como lo es este caso en Colombia. Ok, listo, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación, profesor Cortina, doctor. Un cordial saludo respetuosamente de los integrantes del grupo, María Arroyo, Richard Castro, Jorge Correa, Sebastián Alcure, Indis Montes, Mayerlis Wet. Gracias a todos los Compañeros, compañeros también. muchas gracias por la participación. Entonces, pues, aquí damos por finalizado nuestra. Y gracias al doctor Alonso por ver este video también. Claro que Gracias sí, a por la todos. participación y la escucha. Muchísimas gracias. Bendiciones. Que estemos bien. Buen día para todos. Bueno, saludos a todos, compañeros. Gracias. Saludos, compañeros.